Hola hermanos, un saludo para cada uno de ustedes, un saludo en general a la gran familia de Clamor de Medianoche y para aquellos que quizás por primera vez estén conectados con nosotros. Vamos a dar comienzo al estudio en esta oportunidad y como siempre lo haremos eh, pidiendo la presencia de nuestro Dios en nuestro medio, que sus ángeles nos puedan asistir. Así que te invito ahí donde quiera que estés, si puedes, me acompañes en oración. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad y misericordia y porque cada día que abrimos tu palabra sigue siendo un privilegio. No solamente el poder manipular las páginas de este libro que contienen tus preceptos, tu carácter, sino del hecho de eh, del tesoro escondido que hay en ella. Cuánto discernimiento estás brindando para este tiempo, cuántas verdades reveladas, cuánta ciencia tuya revelada para la humanidad en esta oportunidad. Así que entendemos que es un privilegio el poder encontrarla, encontrar este tesoro y luego compartirlo con los hermanos. Pedimos, Padre, que tus ángeles nos asistan, estén con nosotros, que tu espíritu esté en nuestro medio y que podamos entender el mensaje de hoy. Te lo pedimos, todo lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, estamos tratando de llevar la línea sobre lo que es justificación por la fe. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que es la justificación por la fe en las bienaventuranzas. Ahí está el Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5. Y las bienaventuranzas, no sé quizás cuántos de ustedes hayan profundizado en este estudio, pero es más profundo y más importante para un cristiano y para que un cristiano pueda entender la verdad o parte de la verdad de lo que es la justificación por la fe. Se necesita conocer de las bienaventuranzas. A veces, por lo menos en mi tiempo, se tenían como las bienaventuranzas de Cristo, no se hablaba mucho de ello, pero hoy vamos a estudiar a profundidad qué son las bienaventuranzas en realidad, qué es lo que Cristo estaba declarando en ellas en realidad. Así que vamos a entrar en materia de estudio. Para ello voy a compartir la pantalla. Vamos a ver acá si logro encontrar la pantalla, que está bien. Mateo 5, el modelo del cristiano. Y lo que vamos a ver en Mateo 5 es que si tú necesitas mirar hacia un lado para poder comparar y para poder mirarte a ti mismo, a ti misma, y poder entender qué está mal en ti, qué te falta y qué no te falta, bueno, para eso tenemos las bienaventuranzas. Y el capítulo 5 de Mateo es un capítulo peculiar, porque Cristo te da el modelo del cristiano, por eso creo que lo puse acá, no está aquí, el modelo del cristiano, para que el cristiano pueda medirse y pueda conocer cómo, qué es lo que se espera de un verdadero cristiano. Y luego, después que termina las bienaventuranzas, continúa una serie de cosas que hoy no vamos a estudiar, que tienen que ver de Cristo con la posición con la ley. Y después tiene que ver a Cristo interpretando la ley para nosotros. Así que, pero bueno, en esta oportunidad solo nos vamos a concentrar en las bienaventuranzas. Y comenzamos. Dice la sierva de Dios, a través de las bienaventuranzas se nota el progreso de la experiencia cristiana. Es lo primero que vamos a tener en mente. A través de las bienaventuranzas se nota el progreso de la experiencia cristiana. Así que comenzamos con la primera bienaventuranzas. De hecho, la primera es la más importante de todas. Es el inicio. De ahí radica todas las demás. En Mateo 5, versículo 1, del 1 al 3, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y en el versículo 3, la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el problema está
¿Por qué los pobres en espíritu? Me llama la atención. Si vas a Lucas, en Lucas capítulo 6, versículo 20, vamos a ver que Lucas solo menciona a los pobres, no menciona los pobres en espíritu. Miren cómo dice Lucas capítulo 6, versículo 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué los pobres en Lucas? ¿Por qué Lucas enfatiza de la bienaventuranza de Cristo, enfatiza la parte de los pobres nada más? Fíjense, los fariseos judíos, los fariseos y los judíos enseñaban que tu vida exterior era un reflejo de tu vida interior. Por lo tanto, tu pobreza era señal de la carencia de Dios en tu vida. Y esto es importante. Y ahora vas a entender por qué Lucas, imagino que ya te vas dando cuenta, comenzó por la parte de los pobres cuando Cristo declaró esta bienaventuranza. Por eso es que después le sigue los versículos del 24 al 26 del capítulo 6 de Lucas. Después le sigue 4 ayes que son para los ricos. Y no todos son ricos. Ahí hay 4 ayes para personas en específico. Por ejemplo, versículo 24, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. O sea, su consuelo es su riqueza. Pero en el 25 dice, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Dice, los que ahora están saciados, o sea, los que están saciados con lo que tienen. Y si hablamos en términos espirituales, con lo que los hombres le han enseñado. Eso tiene una aplicación tremenda, porque la iglesia nominal hoy en día está saciada con lo que los teólogos le han dado. Y se siente bien. Así que hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Pero para cuando tengas hambre será demasiado tarde. Y el siguiente ay está en el mismo versículo, dice, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y eso puedes aplicarle muchas cosas. No me voy a referir a estos 3 versículos en específico, pero te pudieras dar cuenta cuánta aplicación se le podrían dar a estos versículos. Y por último, el versículo 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Oh, y este versículo es algo tremendo. Dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Eso tiene una explicación. Hoy no vamos a entrar ahí. Pero el asunto es que Mateo está haciendo alusión a las palabras de Cristo registradas en el libro de Isaías. Lucas enfatiza una cosa, Mateo enfatiza otra. Nosotros al final, mirando a los dos, a ambos, podemos enriquecernos mucho más. Miren cómo dice Isaías 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y ahora dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Quiere decir que los pobres en espíritu se refiere a aquellos que reconocen su total dependencia de Dios y su propia insuficiencia espiritual, manifestando humildad y una actitud receptiva a la gracia divina. Y el tema de la humildad quizá lo pudiéramos ver a más profundidad con el tema. Vamos a preparar en algún momento el estudio de la oración del fariseo y el publicano. Y sigue diciendo, no se trata de pobreza material, sino de una pobreza espiritual, una conciencia de la propia necesidad de Dios y de su misericordia. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen, no puedo hacerlo solo. Necesito ayuda. Y ahí se aferran al Señor. Señor, te necesito a ti. Necesito de ti. Reconozco que no puedo, he estado luchando de por vida y llevo años en esto. Por eso es que la sierva de Dios dice, a los que habían razonado,
yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ella está citando allí Apocalipsis a la iglesia de la Odisea y sigue diciendo, Jesús presentó la copa de bendición, mas rehusaron con desprecio el don que se les ofrecía tan generosamente. El que se cree santo, perdón, el que se cree sano, el que se considera razonablemente bueno y está satisfecho de su condición, no procura participar de la gracia y justicia de Cristo. El orgullo no siente necesidad y cierra la puerta del corazón para no recibir a Cristo ni las bendiciones infinitas que Él vino a dar. Y sigue la cita. Jesús no encuentra albergue en el corazón de tal persona. Los que en su propia opinión son ricos y honrados no piden con fe la bendición de Dios ni la reciben. Se creen saciados y por eso se retiran vacíos. Los que comprenden bien que les es imposible salvarse y que por sí mismos no pueden hacer ningún acto justo son los que aprecian la ayuda que les ofrece Cristo. Estos son los pobres en espíritu, a quienes Él llama bienaventurados. Siguiente cita dice, la sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición para que Dios nos acepte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y fíjense que me llama la atención la sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición para que Dios nos acepte. Es la primera, no es la única. Quiere decir que cuando hay pobreza en espíritu en ti, tú quedas justificado o empiezas tu proceso de ser justificado. Pero lo primero, tienes que reconocer, yo te necesito. Entonces es que eres, dice aquí, es la sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición para que Dios nos acepte. Por eso es que de aquí en adelante siguen las siguientes condiciones. ¿Por qué? Porque tiene que haber algo más en tu vida para que quede justificado. Estudiando el tema de la justificación por la fe vas a entender que es Cristo en mí. Por lo tanto, si hay algo que falta en mí de lo que la ley pide, lo que tengo que hacer yo es ir de rodillas a Cristo y entender, no puedo hacerlo solo. Así que las siguientes bienaventuranzas son los que lloran. Y está en Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esta segunda bienaventuranza no es más que el complemento de la primera. Cuando te sientes pobre en espíritu, lloras. Y por eso dice la sierva de Dios, el llanto al que se alude aquí es la verdadera tristeza de corazón por haber pecado. Si no sientes dolor por lo que te está pasando, si no sientes dolor por lo que estás haciendo, entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Dice, ese llanto recibirá consolación. Dios nos revela nuestra culpabilidad para que nos refugiemos en Cristo y para que por Él seamos librados de la esclavitud del pecado, a fin de que nos regocijemos en la libertad de los hijos de Dios. Con verdadera contrición podemos llegar al pie de la cruz y depositar allí nuestras cargas. Es el llanto del arrepentimiento lo que debe caracterizar a un cristiano. Y de esta forma sería la segunda condición para que seas hallado acepto o aceptado frente a Dios. Y sigue la tercera bienaventuranza, Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y la pregunta es, ¿será lo mismo mansedumbre que nobleza? Porque algunos
confunden a personas que son nobles a que son mansos. El noble, la persona que es noble no es mansa, o no necesariamente tiene que ser mansa, porque nobleza no es similitud de mansedumbre. ¿Qué diferencia hay entre los que son nobles y los mansos? Noble, cualidad de noble, de honestidad, de sinceridad, de bondad, de generosidad, es desinteresado, es servicial, capaz de hacer hasta lo imposible para no dañar a nadie, le gusta evitar cualquier conflicto, y ese es un detalle que tiene la nobleza, pero que no posee la mansedumbre. Manso en la Biblia, la mansedumbre no se refiere a la debilidad. La mansedumbre, según la Biblia, implica someterse a la voluntad de Dios y confiar en su guía, reconociendo que su poder es superior al propio. Eso es lo que es mansedumbre. No es, como decimos anteriormente, sinónimo de nobleza. El noble le gusta evitar el conflicto, no le gusta la pelea. El manso no tiene nada que ver. El manso puede enfrentar la pelea. No tiene problema con el conflicto, porque el problema del manso es entender que si él no tiene la fuerza, va a atravesar a través del conflicto con la ayuda de alguien, en este caso de Dios. Por eso dice, la mansedumbre no implica permitir la injusticia o el pecado. El noble sí lo hace. Jesús mismo es el ejemplo perfecto de mansedumbre, mostrando fortaleza y autoridad, pero también gentileza y compasión. Moisés también es descrito como manso a pesar de su liderazgo y confrontación con Faraón. El manso no evita la crisis o el conflicto, pero sí la enfrenta con humildad, gentileza y sobre todo con paciencia. Por eso dice la sierva de Dios, a través de las bienaventuranzas se nota el progreso de la experiencia cristiana. Fue la primera parte de que leímos de la cita al principio y ahora esta cita continúa. Los que sintieron su necesidad de Cristo, los que lloraban, ahora viene por orden, los que lloraban por causa del pecado y aprendieron de Cristo en la escuela de la aflicción, adquirirán mansedumbre del Maestro Divino. Una persona mansa, en términos bíblicos, es alguien que ha aprendido a pasar con mansedumbre, con templanza a través de la prueba, apoyándose y aferrado del brazo de Cristo Jesús. Sigue diciendo, el conservarse paciente y amable al ser maltratado no era característica digna de aprecio entre los gentiles o entre los judíos. La declaración que hizo Moisés por inspiración del Espíritu Santo de que fue el hombre más manso de la tierra no habría sido considerada como un elogio entre las gentes de su tiempo. Más bien habría excitado su compasión o su desprecio. Pero Jesús incluye la mansedumbre entre los requisitos principales para entrar en su reino. En su vida y carácter se reveló la belleza divina de esta gracia poderosa. De esta gracia preciosa. Así que esto es lo que tenemos por mansedumbre. Y terminamos con Mateo capítulo 11, versículo 29, donde Cristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por lo tanto, Jesús enseñaba con una autoridad que contrastaba con la de los escribas y fariseos. Sus palabras tenían peso y efecto. Así que, siguiente bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tenemos un problema con la palabra justicia, que en términos humanos no tiene mucho que ver con términos divinos. La justicia en la Biblia tiene que ver con alguien que guarda leyes divinas. Cuando se dice que Noé era un varón justo, se está diciendo Noé era un varón que guardaba leyes divinas. Entonces, ahora cuando tú lees la bienaventuranza, dice, bienaventurados los que tienen hambre. ¿Hambre de qué? Y sed de justicia, de obediencia, de la palabra, de la ley, porque ellos serán saciados. Dice la sierva de Dios,
La justicia es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor. Es conformidad a la ley de Dios, porque todos tus mandamientos son justicia, y el amor pues es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor, y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Al recibirlo, recibimos la justicia. Cuando recibes a Cristo, ¿qué recibes? No solamente perdón, no solamente eso. Recibes también la obediencia de Cristo, el poder de Cristo para actuar, para vivir en ti. Recibes las promesas del pacto. Pondré en ti un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de ti, y haré que andes en mis estatutos y en mis leyes, y haré que mis leyes se vuelvan en ti una delicia. Por eso la justicia, los que tienen hambre de eso, los que tienen hambre de decirle a Cristo, necesito que mores en mí para que pueda yo vivir conforme a la ley. Eso es lo que tiene que ver la justicia en las bienaventuranzas y en la Biblia también. Y la siguiente cita: no se obtiene la justicia por conflictos penosos, ni por rudo trabajo, ni aun por dones o sacrificios. Es concedida gratuitamente a toda alma que tiene hambre y sed de recibirla. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed sin dinero y sin precio. Su justicia es de mí, dice Jehová. Este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra, que no es más que la palabra Jehová o el nombre. El nombre que de una de las características de Dios es Jehová Sidkenu, justicia nuestra. Así que seguimos avanzando con la siguiente bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿de dónde estaba Cristo citando estas palabras? Estas palabras vienen del Salmo capítulo 18, donde dice que Dios se mostrará misericordioso solo con el que es misericordioso. Dice Salmo 18:25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y ese es el salmista hablando de Cristo. Y recto para con el hombre íntegro. Así que según el salmista, Cristo se mostrará misericordioso con aquel que se muestra misericordioso. Y esto es algo, son cosas tan profundas, no puedo detenerme en cada versículo. De hecho, es una labor que ustedes tendrían que hacer, profundizar sobre el asunto, para que puedan encontrar muchas aplicaciones que hacerles a su vida. Dice la sierva de Dios: el corazón del hombre es por naturaleza frío, sombrío y sin amor. Siempre que alguien manifiesta un espíritu de misericordia o de perdón, no se debe a un impulso propio, sino al influjo del Espíritu Divino que lo conmueve. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Quiere decir que gracias a que poseemos el Espíritu Divino, es que nos movemos en misericordia para con mi semejante. Dice la siguiente cita: los misericordiosos, vamos a ver ahora quiénes son aquellos que manifiestan compasión para con los pobres, los dolientes y los oprimidos. Y en otra cita, ella dice los oprimidos por Satanás. Sigue diciendo, dijo Job, yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendían me informaba con diligencia. Así que demostrar misericordia significa tener empatía por todos los dolientes. Si hay un doliente en tu iglesia o en tu casa, en tu lugar de trabajo,
en tu vecindario y no sientes empatía por esa persona, hay un problema en ti y en mí. Por eso necesitamos de Cristo y son características. Cada cosa que vas venciendo o que por cada cosa por la cual hemos avanzado en las bienaventuranzas, son características por las cuales debe regirse el cristiano. Serían las características las cuales deberían caracterizar a un cristiano y al mismo tiempo son las condiciones para ser hallados aceptos delante de Dios. Así que, siguiente bienaventuranza. Bienaventurados, Mateo 5:8, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿De dónde sale este texto? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por eso el salmista hablaba de corazón limpio. Y Cristo lo menciona en su sermón del monte, citando las palabras de Salmos, la alusión de Salmo al corazón, al de limpio corazón. Ahora, ¿qué significa tener un corazón limpio? Porque pudiéramos tener un concepto no tan exacto de lo que significa. Si vamos a Jeremías capítulo 24, versículo 7, vamos a encontrar la verdadera característica de alguien que posee un corazón limpio. Dice así: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Quiere decir que los de limpio corazón son aquellos que se vuelven a Jehová, son aquellos que le buscan, son aquellos que se gozan en su palabra, en su ley. Por eso es en asunto espiritual, ¿qué significa ser limpio de corazón? Dice la sierva de Dios: pero las palabras de Cristo, bienaventurados los de limpio corazón, tienen un significado mucho más profundo. ¿Hay más todavía? Sí. Sigue diciendo: no se refieren únicamente a los que son puros según el concepto del mundo, es decir, están exentos de sensualidad y concupiscencia, sino a los que son fieles en los pensamientos y motivos del alma, libres del orgullo y del amor propio, humildes, generosos y como niños. Vuelve a leer esa cita. Está tremenda la cita. Dice ella: pero las palabras de Cristo, bienaventurados de limpio corazón, tienen un significado mucho más profundo. No se refieren únicamente a los que son puros según el concepto del mundo. Es decir, están exentos de sensualidad y de concupiscencia. Eso está bien. Pero hay algo más. Sino a los que son fieles en los pensamientos y motivos del alma. Hay una fidelidad hacia Dios, que por ende, cuando tenemos verdadera fidelidad a Dios, tenemos fidelidad para con nuestro prójimo. Y cuando tú descubres, cuando tú miras a ciertas personas que no tienen o no guardan fidelidad para su prójimo, es porque en realidad no la guardan para Dios al 100%. Y por eso sigue diciendo: libres del orgullo. El orgullo es algo terrible. No te deja avanzar. De hecho, es parte del pecado capital que te destruye. Eso fue lo que destruyó a Lucifer. Lucifer llegó un momento que entendió el mal que había hecho, entendió el daño que había hecho, sintió en su corazón la idea, le pasó por su mente la idea de que voy a rectificar. ¿Y por qué no lo hizo? Por su orgullo. Dice: yo rectificar ahora, echarme para atrás y decirle que me equivoqué. No, por nada del mundo. Y las personas orgullosas nunca reconocen, o por lo menos les cuesta trabajo, muchísimo trabajo, reconocer cuando han cometido un error. Mayormente lo que hacen es callarse la boca cuando cometen un error para no tener que reconocer frente a nadie que me equivoqué. Ese es el orgullo. Eso es una persona, la persona que está libre de orgullo es una persona que es de limpio corazón. Y sigue diciendo la cita: libres del orgullo y del amor propio, humildes. Se necesita humildad. Y dice generosos
una persona que es generosa con otro, y como niños. Y eso se refiere en cuanto a la fe. Siguiente bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es un pacificador según el mundo? Bueno, es alguien que trata de mantener la paz por temor, tratando de evitar que se llegue al conflicto. Y eso está bien. Pero un pacificador en la Biblia son aquellos que andan por el mundo llevando la paz de Cristo, que es su carácter, uniendo así sus vidas en el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un pacificador son aquellos que cuando Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No tengan miedo. Esos que salen a impartir esa paz son los pacificadores. O sea, es más profundo todavía. No estoy negando lo primero, solo que no se limita a las personas que tratan de mantener la paz entre los hermanos. Vamos a ver, vamos a hallar una solución, una armonía. Vamos a tratar de unir. Eso está bien. Pero los pacificadores, como característica de un cristiano, son aquellos que llevan la paz, el carácter, la mente de Cristo, la persona de Cristo, la llevan y la presentan al mundo entero. Dice la sierva de Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El espíritu de paz es prueba de su relación con el cielo. El dulce sabor de Cristo los envuelve. La fragancia de la vida y la belleza del carácter revelan al mundo que son hijos de Dios. Sus semejantes se reconocen que han estado con Jesús. Todo aquel que ama es nacido de Dios, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Siguiente bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos hablando de persecución por obedecer, porque si es por causa de la justicia, es por causa de la obediencia. O por apegarte a las escrituras. ¿Cuántos hay perseguidos hoy en día? Y solamente tienes que saber quiénes son de Roma, aún dentro de la iglesia, una característica, la principal, pero una de ellas son los que se dedican a perseguir, a injuriar en contra de otros. Cristo nunca le dijo a sus discípulos, avísenle al mundo, díganle a la gente que tengan cuidado de estos falsantes fariseos, no vayan a la sinagoga, estos son espíritus de demonio. Él no le dijo así directamente. Recriminó a los fariseos lo que tenía que recriminar, pero nunca le habló a nadie mal de los fariseos. Y hoy en día la persona que persigue, esa persona que se atreve a difamar de otro, que aunque tengas razón, estás mal. ¿Saben qué fue el primer pecado que se le contó a Moisés, o el primer error para que no pudiera entrar a la tierra prometida? El día que se airó y golpeó la roca 2 veces, no fue por golpear la roca 2 veces. Dice la sierva de Dios que él llamó, él dijo, oídme pueblo rebelde. Dice ella, Dios no le había dado autoridad a llamar al pueblo rebelde. Y no era rebelde el pueblo, pero no tenía autoridad para hacerlo. Por lo tanto, aunque era rebelde, él se tomó un atrevimiento de recriminar algo del pueblo. Hoy en día los que persiguen son aquellos que se toman atrevimiento de ponerte un título, un cartelito, un sobrenombre. Tengamos cuidado, hermanos, con aquellos que tienen el espíritu de Roma. Pero dice Cristo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Dice la sierva de Dios, perdón, bienaventurados. Aquí está, me había pasado. Dice, siempre que el hombre procure ponerse en armonía con Dios, sabrá que la afrenta de la cruz no ha cesado. Principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes
todos se alistan contra los que consienten en obedecer la ley del cielo. Por eso, en vez de producirles pesar, la persecución debe llenar de alegría a los discípulos de Cristo, porque es prueba de que siguen los pasos de su Maestro. Por lo tanto, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de la obediencia, por causa de adherirte a la palabra. Siguiente bienaventuranza, Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y ese versículo tiene varias cosas allí. No respondas al vituperio. No respondas a las mentiras en contra tuya. No te defiendas de lo que digan de ti. Solo mantente en silencio. Si es Cristo tu abogado, literalmente tienes que dejar que sea Él el que hable por ti. Deja que sea la verdad la que te vindique. Si tú hablas y te defiendes, entonces tus escarnecedores tendrán derecho a hablar por sí, tendrán derecho a hablar. Pero si tú lo que deseas es que sus bocas sean calladas, haz tu silencio primero y deja que sea Cristo, la persona verdad, el que hable por ti. Entonces verás como ellos literalmente harán silencio y se esconderán y huirán por causa de su vergüenza hacia ti. Si eres de los que tienen las características anteriores mencionadas en las bienaventuranzas, no esperes nada bueno de los hombres hacia ti. Así que, si estás padeciendo este tipo de persecución, es normal. No esperes nada bueno de los hombres. Si tú estás empeñado o empeñada en mantener esta característica de las bienaventuranzas en tu vida. Siguiente cita. Nadie entre los hombres fue calumniado más cruelmente que el Hijo del Hombre. Se lo ridiculizó y escarneció a causa de su obediencia inalterable a los principios de la santa ley de Dios. Lo odiaron sin razón. Sin embargo, se mantuvo sereno delante de sus enemigos. Eso es mansedumbre. Declaró que el oprobio es parte de la heredad del cristiano y aconsejó a sus seguidores que no temiesen las flechas de la malicia ni desfalleciesen bajo la persecución. Siguiente. Aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre, no puede manchar el carácter. Este es guardado por Dios. Mientras no consintamos en pecar, no hay poder humano o satánico que pueda dejar una mancha en el alma. El hombre cuyo corazón se apoya en Dios es, en la hora de las pruebas más aflictivas y en las circunstancias más desalentadoras, exactamente el mismo que cuando se veía en la prosperidad, cuando parecía gozar de la luz y el favor de Dios. Sus palabras, sus motivos, sus hechos pueden ser desfigurados y falseados, pero no le importa. Para él están en juego otros intereses de mayor importancia. Como Moisés se sostiene como viendo al invisible, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y por último, Mateo 5:12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Habrá gozo y alegría solo en el corazón de aquel que no espera recibir en esta tierra ni galardón ni reconocimiento de parte de los hombres. Solo recibirán de los hombres desprecio, escarnio, burla, ofensas, maltratos, persecución, etcétera, etcétera y etcétera. Dice la sierva de Dios:
Cuando por mi causa os vituperen y os persigan, dijo Jesús, gozaos y alegraos. Señaló a sus oyentes que los profetas que habían hablado en el nombre de Dios habían sido ejemplos de aflicción y de paciencia. Abel, el primer cristiano entre los hijos de Adán, murió mártir. Enoc anduvo con Dios y el mundo no lo reconoció. Noé fue escarnecido como fanático y alarmista. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Unos fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Por lo tanto, si quieres saber cómo va el progreso de tu experiencia personal con Cristo, revisa todas estas características y pregúntate, ¿cuál de ellas me está faltando? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿En cuál de estas características estoy fallando? ¿Qué parte de mí necesita la atención directa de Cristo? Por eso Cristo dijo, vosotros pedís y pedís mal, porque no sabéis pedir. Y hablaba con un anciano de la iglesia, le gusta pedir por comida. Cuando Dios te va a dar la comida, se lo pidas o no, por si no lo sabías. Porque a sus hijos, Él no los deja desamparados. Nos gusta pedir por el vestido, por los zapatos, por el trabajo. Cuando Dios te lo va a dar a ti, se lo pidas o no. Porque eso es parte de la garantía de Dios de ti. Entonces, lo que sí tenemos que pedirle a Dios, no lo hacemos. Y es en lo espiritual. Obra en mí un cambio. Renueva mi espíritu. Cambia mi corazón. Pon tu ser en mi mente. Ese debería ser nuestra preocupación a diario. Y te digo de antemano, es una lucha. Es una verdadera lucha el buscar a Cristo. El pedirle a Él que te transforme, porque el enemigo va a arreciar sobre ti y te va a poner a tu alrededor cuantas pruebas no te imaginas, en cuantas circunstancias fatales no te imaginas, para que no avances o para que te dé la impresión que estás estancado en lo mismo, que no has progresado. Te va a rodear de gentes que no poseen justicia, de gente que solo servirán de tropiezo para hacerte sentir que no estás avanzando en la vida espiritual. Pero ten cuidado, eso es parte del engaño que el enemigo tiene para nosotros en este tiempo. Por lo tanto, teniendo todo esto en nuestra mente, entonces podremos comprender la siguiente cita. O sea, comprender la siguiente cita donde dice que las bienaventuranzas son las características de los que van a ser salvados. Hermano, espero que hayas entendido este estudio, que hayas podido profundizar en él y que sigas haciéndolo por tu cuenta. Sigamos estudiando las bienaventuranzas una por una. Puedes hacer un plan de oración, muchas cosas en tu vida. Pero espero que podamos reflexionar en esto y podamos pedirle a Dios sabiduría y sobre todo el espíritu de su Hijo amado, Cristo Jesús, en nosotros, para que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que sea transformado nuestro corazón y para que Él viva su vida en nosotros, su obediencia en nosotros, sus obras en nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Continuamos en este estudio sobre lo que es justificación por la fe, viéndolo desde diferentes ángulos. Dios te bendiga. Vamos a orar una vez más para terminar. Te invito a que me acompañes en oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra y por todas las cosas que tú nos has dejado en ella escritas. Gracias por la luz que revela cada día. Gracias por el velo que se ha ido corriendo de nuestros ojos y podemos palpar y ver en realidad la pureza de tu palabra y la santidad. Permite que el espíritu de tu Hijo amado Cristo Jesús sea puesto en nosotros, pueda ser arraigado en nuestro corazón y en nuestra mente. Queremos cambiar. Ayúdanos, Padre, para que sea renovada nuestra mente y nuestro corazón, para que seamos transformados
para que seamos llenos de tu carácter. Acompáñanos en las horas de este día y ven pronto a buscarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido hermano, nos vemos en otra oportunidad. Ahora nos despedimos con nuestra palabra favorita, Maranata. Que Dios te bendiga.